Ignorancia e indolencia en doble A. La ignorancia viene del latín ignorare, que es no saber, derivado negativo de la raíz igno, que es saber, y esta palabra se puede entender en dos sentidos. En un sentido absoluto, ignorancia o ignorante, aplicado sin matices en sentido absoluto a una persona o grupo social, que equivale a un insulto que manifiesta una degradación en la escala social y en la valoración individual, o respecto a un contenido concreto. Cuando se aplica a un contenido concreto significa no saber algo determinado, frente al conocimiento de muchas cosas o tener un conocimiento imperfecto sobre algo. En este segundo sentido, es en donde el concepto de ignorancia adquiere toda su dimensión en su referencia al conocimiento, transformándose en una herramienta para conseguirlo. No se trata, entonces, de una ausencia, sino de una carencia, o de una imperfección respecto a un conocimiento adecuado. En este caso, la ignorancia nos muestra diferentes propiedades del proceso cognitivo, así como acerca de la afirmación de su validez como conocimiento. Lo diferente, lo nuevo, lo inesperado, tiende a verse como algo peligroso y amenazante en el proceso de nuestra recuperación dentro de un grupo. En este sentido, tendemos hacia la ignorancia frente a la tensión que supone la ampliación de lo conocido. No es extraño, pues, que algunos compañeros, compañeras, padrinos o madrinas alaben la ignorancia como si fuese de dicha. Estas creencias promueven que la tradición es el valor social fundamental respecto a las preguntas que puedan abrir la mente al conocimiento de nuevos aspectos de la recuperación. Históricamente, en las agrupaciones, con sólidos sistemas de jerarquía o sistemas de rehabilitación, este sentido de ignorancia se aplica solo a los ignorantes, lo que ayuda a mantener directamente la especialización de las agrupaciones en la riqueza y en el trabajo, reduciendo celos y descontentos y ayudando de este modo a la armonía de la agrupación. Ciertos padrinos o madrinas dicen: Dios ha hecho así las cosas, o es necesario conformarse con una voluntad divina, o simplemente las cosas son así, ¿qué le vamos a hacer? Justifican y mantienen esta ignorancia y han sido un freno para el desarrollo y progreso espiritual y mental del programa. El avance del conocimiento, como el contrapeso a la ignorancia, siempre ha sido una crítica y una oposición a creencias establecidas y mitos en las agrupaciones, así como al ejercicio del poder que consagra el lugar en el grupo y dificulta el progreso de los compañeros y compañeras de una agrupación. Sean todos bienvenidos a este su canal Experiencias AA. Los invitamos a suscribirse si es que no lo han hecho y a que nos dejen en la parte de los comentarios si es que han vivido algún tipo de abuso dentro de su agrupación. ¿Qué problemáticas han tenido en su agrupación? Ya que muchas de las veces las personas veteranas o de tiempo abusan de la ignorancia de los militantes. Muchos de nosotros desconocemos inclusive nuestros derechos tradicionales que vienen plasmados en nuestros 12 conceptos del servicio. Muchos ignorantes piensan que los 12 conceptos para el servicio mundial solamente son aplicados dentro de una junta de servicios generales. Y eso es una idea totalmente equivocada. Los 12 conceptos para el servicio mundial, les tengo una noticia, son aplicables desde la agrupación, desde un distrito, desde un área, desde una intergrupal, hasta la misma oficina de servicios generales. Sin embargo, a muchos viejos o a muchos veteranos no les conviene que tú sepas la verdad, porque saben que de por medio puedes dañar sus intereses. Pero aquí analizaremos 2 puntos: a la persona que abusa y a la persona que se deja abusar. ¿Quién es peor? Es un gran debate, ¿no es verdad? Sin embargo, ¿por qué no te has dedicado a conocer? Seguramente una de las sugerencias que te dieron
al llegar como recién llegado es: lee la literatura. Pero a muchos de nosotros hemos puesto trabas y pretextos para no tener un crecimiento y desarrollo espiritual. Tal es el significado de denuncia del espíritu de la recuperación y la idea de progreso en el grupo, unida al crecimiento de educación de los compañeros. Ningún texto formula mejor este modo de concepto de la ignorancia que el que fue escrito por Kant en 1784. Respuesta a la pregunta: ¿qué es la ilustración? Y su famosísimo aforismo: Sapere audi, atrévete a saber. Hoy el derecho a la recuperación y el acceso libre al conocimiento y a la información veraz de la enfermedad del alcoholismo, drogadicción o neurosis es un derecho universal dentro del programa. En la actualidad esta ignorancia no se acepta como valor positivo y, aunque se subraya su carácter de valor negativo, no obstante se procura aplicar en muchas modalidades de las agrupaciones. La censura, la información o desinformación intencionada, etc., constituyen todavía un freno para el desarrollo del conocimiento bajo el supuesto de la ignorancia que facilita el ejercicio del programa. El poder que adquiere especial relevancia ejercido desde los servidores o los padrinos que tienen a controlar tanto a los miembros militantes como el modo de trabajo de las agrupaciones. El programa, por su parte, muestra cómo la recuperación personal puede suponer una ignorancia absoluta respecto al programa y puede ser una dificultad para comprender las costumbres y los métodos de recuperación diferentes. En casos extremos, algunos axiomas convertidos en absolutos pueden producir asimismo absoluta ignorancia y producen el fanatismo. Generalmente el fanatismo es un subproducto de este sentido de la ignorancia fácilmente convertible en fanatismo religioso o doctrina, pero ahora dedicado a Alcohólicos Anónimos, racismo e intolerancia y dirigido no por la ignorancia, sino por el interés y el poder de los compañeros. En su relación con el conocimiento, la ignorancia adquiere un significado de carencia o de imperfección. El conocimiento en su referente contiene un estado de ignorancia o desinformación, que admite por tanto muchos grados y matices hasta llegar a una situación de conocimiento adecuado que pueda sostener una afirmación de conocimiento válido. En Alcohólicos Anónimos, el estado de ignorancia ve parejo e inversamente proporcional a la adquisición de conocimiento, siendo este el objeto de estudio del programa. ¿Cuántos compañeros hemos visto que abusan de la carencia de los más necesitados? Recordemos que conocer un programa tan maravilloso como es el de los 12 pasos, y más aún conocer la debilidad humana, es un arma de doble filo. Te puede ayudar a volver a reconstruirte, o este también te puede destruir, porque comienzas a tomar ventaja sobre los demás al saber su debilidad. Comienzas a ser chantajista, comienzas a ser más manipulador, comienzas a tejer una red de egoísmo en la cual cuando te encuentras atrapado no puedes salir. ¿Cuántos padrinos hemos conocido que hacen deshonestidades? Desde tomar a una compañera hasta robar la séptima de los grupos. Esta es una realidad que vivimos dentro de Alcohólicos Anónimos y que no podemos tapar con un dedo. Muchas de las veces, ¿a cuántas personas se les ha matado la fe dentro de un grupo de Alcohólicos Anónimos? Esta es una realidad cruda y triste, pero que se vive constantemente en el grupo. ¿Por qué? Por la ignorancia y la indolencia que existe dentro de las agrupaciones. Como ignorancia se designa la carencia de conocimientos o información, tanto a nivel general como específico. En este sentido, una persona puede mostrar ignorancia sobre algún asunto o materia en particular, o sobre un campo completo de conocimientos. La palabra, como tal, proviene del latín ignoranti, que es no conocer,
La ignorancia puede tener caretas despectivas cuando se le señala a otra persona con intención de descalificar sus afirmaciones u opiniones en torno a un determinado tema. Incluso, en términos ofensivos, llamarle a alguien ignorante con o sin razón puede ser equivalente a calificarlo de burro o idiota. Por otro lado, la ignorancia sobre temas específicos del programa es una cuestión común a todos los compañeros. Todo proceso de aprendizaje es un inicial desconocimiento, de modo que, en este sentido, todos somos o hemos sido activamente ignorantes sobre una incontable cantidad de temas del programa de recuperación de AA. La ignorancia también alude a la condición de aquellos compañeros que, como resultado de no haber recibido un buen apadrinaje o instrucción de ningún tipo, son ampliamente desconocedores de una gran cantidad de temas del programa de AA. De allí que uno de los principales objetivos de todo servidor sea tener un sistema de aprendizaje grupal lo suficientemente eficaz como para erradicar la ignorancia de la agrupación y además suministrar las herramientas básicas para su adquisición, como por ejemplo, la lectura de los 36 principios básicos del programa. Recordemos que son 36 principios espirituales, 12 pasos para la recuperación del individuo, 12 tradiciones para la unificación del individuo y la reinserción del alcohólico a la sociedad, y 12 conceptos para el servicio, que como bien lo menciona, son para los servicios que se desempeñan dentro de una agrupación. Y aquí vamos a hacer solamente una pregunta. ¿Sabías tú que tienes un derecho de decisión? ¿Sabías tú que tienes un derecho de participación? ¿Sabías tú que tienes un derecho de apelación? ¿Sabías tú que tú tienes voz y voto dentro del grupo y que muchas de las veces los líderes se tornan autoritarios y lo que ellos dicen es lo que se hace? Pero veamos ahora la otra parte. Tú has permitido todo esto, puesto que te gusta vivir en la ignorancia. Te gusta vivir y revolcarte en ese lodazal, puesto que así puedes encontrar más culpables aún dentro de una agrupación. Algunos sinónimos de la palabra ignorancia son desconocimiento, analfabetismo, incultura o ineptitud, mientras que en sus antónimos podemos encontrar sabiduría, conocimiento, cultura, experiencia, destreza y aptitud. La conciencia de la agrupación puede entender la ignorancia desde el punto de vista positivo, como una puerta hacia el conocimiento. En este sentido, dijo en algún momento un compañero: lo poco que sé, se lo debo a mi ignorancia. Existe un solo bien llamado conocimiento y un solo mal llamado ignorancia, en referencia a aquellos que empeñan en permanecer en una actitud de ignorancia con respecto al programa de Alcohólicos Anónimos. Apuntan: el ignorante afirma, mientras que el sabio duda y reflexiona. De allí que se hayan adquirido como axioma la expresión docta ignorantia, para aludir a la actitud del buen padrino, quien tiene la conciencia de las naturales limitaciones del conocimiento ante la magnitud de las cuestiones de la recuperación. Como ignorancia del padrino, se denomina el desconocimiento del programa como parte de un servidor. Como tal, la ignorancia del programa es un argumento improcedente para justificar la imposición de las ideas, pues el padrino o madrina parte de la presunción de que, una vez dictadas las ideas, éstas han de ser conocidas por todos los compañeros. Como ignorancia de la estructura se denomina el tipo de ignorancia relativo a asuntos básicos de la agrupación. En este sentido, se dice que la ignorancia de estructura se deriva a la negligencia del servidor en aprender o adquirir los conocimientos esenciales de aquello que debería o podría para el mejor funcionamiento de una agrupación. Por ejemplo, de ignorancia de estructura sería el de una enfermera que no sabe inyectar, pues según su profesión es su deber haber aprendido a hacerlo. El 5% de los alcohólicos anónimos piensa
El 10% de los alcohólicos anónimos piensa que ellos piensan y el otro 85% preferiría beber antes que pensar. El teatro montado en la recuperación revela el profundo nivel de ignorancia que envuelve el grupo en su agonía prolongada. La ignorancia de los hechos, la ignorancia de las tradiciones, la ignorancia de los 12 pasos, la ignorancia de los 12 conceptos para el servicio, la ignorancia de la realidad y la ignorancia de los ignorantes que nos hemos convertido como padrinos o madrinas o inclusive ahijados o ahijadas, nos han preparado para una caída épica y en cierto modo lo merecemos por todo lo que está ocurriendo. Es casi como si nos encantara revolcarnos en nuestra ignorancia, como en un cerdo gordo perezoso en un agujero de barro. Los padrinos o los líderes de casta son capaces de retener el poder, el control y enormes manipuladores mentales, porque los compañeros del grupo son demasiado ignorantes para conocer las contradicciones evidentes del servidor, que está manipulando diariamente el conocimiento y a base de los miembros por el temor a la pérdida de su poder. Los niveles de ignorancia son inmensos y diversos, cruzando toda la recuperación, el tiempo en Alcohólicos Anónimos y niveles jerárquicos en los grupos o fraternidades. El hedor de la ignorancia se ha sentado como una niebla tóxica sobre nuestro programa de recuperación. Los miembros que constituyen la clase dominante de las agrupaciones ignoran a propósito los hechos y la verdad para la conservación y la mejora de su agrupación y sus miembros, aunque son dependientes de estos, por lo que está claro que no tienen los conocimientos necesarios para entender lo que está pasando. La conciencia se revuelca en su ignorancia, con sus opciones de recuperación, la falta de preocupación por el desarrollo personal o la conservación de la familia, falta de interés en educación de ellos mismos, y escondiéndose detrás de la cruz del victimismo, culpando a otros de sus propios fracasos. Todos llegamos en algún momento a ser ignorantes al programa de recuperación y del camino hacia la recuperación. El conocimiento se encuentra dentro de nuestros 36 principios básicos. Nuevos y recaídos por igual son libres de leer y de ilustrarse. Los padrinos, servidores, la conciencia o militantes y demás compañeros no son necesarios para alcanzar el conocimiento. Se requiere mucho trabajo y al alcohólico, adicto o enfermo emocional le es preferible aferrarse a su ignorancia voluntaria y permanecer imbécil o estúpido. La juventud del grupo se consume en la trivialidad tecnologística, apenas levantan la vista a sus teléfonos el tiempo suficiente para hacer contacto visual dentro de una tribuna. La combinación tóxica de libertinaje otorgado por varios miembros de la agrupación, impartido por el manipulatorio intelectual en la terapia, sin inspiración y motivación, se han convertido en una generación de compañeros ignorantes en la historia de Alcohólicos Anónimos, de los conceptos básicos, y que han perdido, de hecho nunca la han ganado, la capacidad o el interés de conocerse a sí mismo y discernir. Se les ha enseñado a sentir en lugar de pensar, críticamente. Han sido programados para creer en lugar de preguntar y explorar. Lemas y diversas situaciones han sustituido a los conocimientos y a la comprensión del programa de Alcohólicos Anónimos. Inevitablemente han elegido la ignorancia infligida a sus cerebros por miles de horas dedicadas a las redes sociales y al morbo que se vive dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. En muchas de las ocasiones, la tecnología ha reducido nuestra capacidad de pensar y el aumento de nuestra ignorancia. Los jóvenes tienen una cosa a su favor. Aún son jóvenes y pueden despertar de su letargo autoimpuesto de la ignorancia. Deben empezar a cuestionar el paradigma que está heredado y examinar críticamente las acciones mediocres que a veces sus líderes o sus padrinos tienen. El futuro del grupo está en las manos de la sangre renovadora, así que se espera que se dejen a un lado todas las justificaciones para no leer
o no escuchar un audiolibro. La ignorancia de los jóvenes puede ser atribuido a la inexperiencia, la falta de sabiduría y la inmadurez. No hay excusa para el nivel épico de la ignorancia mostrada por las generaciones mayores en los últimos años. La generación ignorante dentro de un grupo de alcohólicos anónimos ha trazado el rumbo de este barco del Estado durante décadas. El barco de los locos es una descripción más apropiada, ya que han estipulado la mentalidad del miembro que ha abrumado a los grupos con este tipo de ignorancia. Nuestro bienestar común, construido sobre una montaña del programa, permitido por un pseudopadrino o madrina y por un pseudoterapeuta, por enjambres de mentiras y chantajes, es la prueba definitiva para el nivel aparentemente ilimitado de la ignorancia que envuelve nuestra recuperación. El modo de pensar impregna nuestra recuperación desde los más nuevos hasta los más viejos en Alcohólicos Anónimos. Pseudopadrinos o madrinas utilizan su influencia indebidamente, con sobornos disfrazados de contribuciones a la agrupación. Para elegir servidores flexibles y manipulables, contratan a las redes sociales para sobresalir y manipular a sus miembros, y se codean con los grandes padrinos y magnánimos y otros grandes de la terapia para cosechar los máximos beneficios de la manipulación mental, cada vez más estériles en la aplicación del programa. Cabe hacer aclaración que dentro de todos estos comentarios no estamos generalizando. Mientras que los miembros han sido cautivados por las redes sociales, zombies en la caja tonta, programados por carencia de atención, esclavizados por el deseo de prestigio dentro de una agrupación de alcohólicos anónimos y convencidos por sus líderes de este modo de recuperación. Siempre habrá compañeros o compañeras malvadas o malvados que tratan de controlar y manipular a los ignorantes e inconscientes. Una agrupación armada con el conocimiento, las habilidades de pensamiento crítico y la integridad moral no se sometería pasivamente a la voluntad de unos pseudopadrinos. Bien educados, los miembros bien informados, capaces con pensamiento crítico son peligrosos para los líderes con malas intenciones. Obedientes, universalmente ignorantes, distraídos, esclavos y temerosos, moralmente depravados, es lo que los líderes perversos quieren. La luz de destellos de conocimiento del programa va muriendo y nos hundimos en la oscuridad de la ignorancia. No hay miembros que mansamente cedan sus libertades, ni pueden ser fácilmente controladas cuando el conocimiento se difunde y la virtud se conserva. Por el contrario, cuando los miembros son universalmente ignorantes y corrompidos en sus modales, se hunden por su propio peso sin la ayuda de los líderes perversos. Probablemente habrás conocido a algún compañero o compañera que sigue a algo o a alguien que está completamente bajo un principio o gusto y se rige ciegamente por él, sin denegar, penar, razonar y menos cuestionarse a él mismo. Tristemente, existe un gran número de compañeros de este tipo y en cualquier aspecto del programa físico, mental o espiritual, son esos compañeros o compañeras que desde el principio creyeron en algo y por más que pase el tiempo sigue pasando igual, aun cuando el resto del grupo se pone en contra y sin importar que este principio lo perjudique. En Alcohólicos Anónimos es muy común el fanatismo terapéutico. En realidad, cualquier fanatismo es nocivo para la virtud de la verdad, solo que en Alcohólicos Anónimos, digamos, se cree que uno es más popular. A lo que nos referimos es que la mayoría de las personas fanáticas dentro de un grupo de Alcohólicos Anónimos muchas veces no saben defender argumentos y este es el principal factor que es un fanático, de que le gusta y sigue algo porque sí, o solo por llevarle la contraria al otro bando, y en muchas veces terminan siendo perjudicados, y peor aún, sin siquiera darse cuenta del mal que están pasando. No tenemos nada en contra de los fanáticos, pero llega un punto en que no solo es fanatismo único, sino que exige a los que estén a su alrededor que sigan su concepto y por ende denigra y menosprecia a los que no lo hacen.
Esto mayormente se ve en los fanáticos terapéuticos que pasan más tiempo regañándonos y advirtiéndonos del rebote que impartiendo los buenos valores del programa de Alcohólicos Anónimos. Simplemente hay que evitar a estas personas que por supuesto son débiles de mente y no podrán cambiar nunca o por menos no por completo. A pesar de ser abierto de mente, a veces hay que ser muy radical en las situaciones que a veces nos incomodan y molestan respecto a los demás. No se puede estar recibiendo maltratos terapéuticos solo por pensar diferente o contrario a ti. Aún más, si ves que el padrino está haciendo deshonestidades. Los fanáticos de Alcohólicos Anónimos también creen saber todo de lo que hablan. Creen ser el máximo exponente de conocimiento y expresión en lo que a su principio respecta, pero al momento de revocar su argumento en una discusión, responden agresivamente y están totalmente a la defensiva, negando todo lo que uno opine. Estas discusiones jamás se ganan, porque no vale la pena ganarlas. Tampoco respirar y retirarse y, por supuesto, evitar a la persona en sí. Pero, ¿qué pasa cuando esa persona es tu compañero cercano de la agrupación? Pues no toques el tema en lo absoluto. Mientras menos hables con esa persona de un tema en el que probablemente se termine en discusión, mejor. Con tal, tú no pierdes nada ni sales mal parado de lo que no es importante. Recordemos aplicar lo que dice el segundo paso: abstenernos de discusiones estériles e inútiles. Estos compañeros muchas de las veces terminan quedando de ignorantes, ya que no ven más allá del fanatismo. El seguir ciegamente algo no te permite cuestionarlo, y si no te lo cuestionas nunca, pues cuando intentes defenderlo no sabrás qué respuestas dar, pues nunca te preguntaste el porqué de las cosas. Así que la próxima vez que veamos que alguien es extremadamente molesto y sin importar lo que hagas no puedes razonar con él o con ella, llevándote la contraria, déjalo o déjala. Solo es un fanático de AA que no quiere ver más allá de la ignorancia. Se conoce como indolente a la persona que posee un carácter poco sensible a las cosas que acostumbran interesar o conmover a los demás individuos. El individuo indolente se caracteriza por su negligencia, falta de actividad y la aplicación en el cumplimiento de las obligaciones, como por ejemplo, el padrino o madrina es una indolente. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede añadir a un ser apático, perezoso, insensible a cualquier conmoción. El indolente es visto en el área del egoísmo del programa de AA como una persona que no conmueve ante el dolor de otros compañeros, inclusive de aquellos que forman su propio seno familiar. En este sentido, para una mejor comprensión, se puede identificar a los miembros con respecto a sus compañeros por su falta de consideración para con ellos. Tomando en cuenta lo anterior, se puede deducir que la indolencia es opuesta a los valores de solidaridad, empatía, apoyo, que permiten la unión de individuos que forman una sociedad en Alcohólicos Anónimos o familia, siendo estos últimos, junto a otros valores, los que permiten luchar una causa noble. No obstante, en el ámbito de AA, la indolencia permite caer al individuo en la pereza, tal como se indicó anteriormente, por lo que lleva al compañero o a la compañera en caer en uno de los 7 defectos de carácter y alejarlo del amor de Dios, ya que todo perezoso no tiene la capacidad de amar, ni de ser generoso, y sin estas características no puede existir una relación de entrega al programa de recuperación. Por último, la palabra de indolente es usada como sinónimo de apático, perezoso, flojo, indiferente, insensible, entre otros. Por el contrario, los antónimos del indolente son dinámicos, vivos, interesados y entusiastas. Etimológicamente, la palabra indolente es de origen latín indolens, que significa el que no sufre. Indolencia puede ser la causa o compañera de las personas que son conscientes y no obran apropiadamente. Es inseparable de personas corruptas, de ladrones, de criminales o de aquellas personas que abusan de los demás. Indolencia, por un lado, significa flojera o pereza,
como lo dijimos anteriormente, y por el otro lado indica insensibilidad y el no conmoverse ante el dolor propio de terceros. Esto se debe a que en la antigua mitología griega la divinidad que personificaba la indolencia también interpretaba la pereza. Su nombre era Ergia y convivía en todas deidades que representaba el sueño, la quietud y el silencio. Se le pintaba como un ser somnoliento, dormía en medio de las telarañas y se mostraba contrapuesta al trabajo. Desde un punto de vista psicológico, una persona indolente describe a quien no se afecta o conmueve ante el dolor. La indolencia social incluye ser indiferente ante el sufrimiento de una o más personas o de una comunidad como alcohólicos anónimos como un todo. La indolencia social se presenta en algunas agrupaciones producto de un fatalismo provocado por la desesperanza y por no poder cambiar el trágico entorno donde habitan, ni poder salir de abajo, aunque se hagan esfuerzos notables en el trabajo. La obligada resignación y una aceptación forzada de la dura realidad producirá en algunos compañeros la indolencia y una actitud poca o ninguna solidaridad. En este caso, nos referimos a la indolencia grupal que encontramos en ciertos miembros desposeídos de la agrupación. En casos individuales, sin importar el nivel terapéutico del compañero, el indolente es una persona egoísta por naturaleza, generalmente inescrupulosa, superficialmente, no reacciona ante calamidades y tragedias de los demás. Los indolentes no piensan en los demás, se concentran en sí mismos. Esto les permite no sentir remordimientos, recatos ni consideraciones con otros. Así, los compañeros o compañeras de una agrupación se convierten en personas indolentes con los ahijados y ahijadas. Son insensibles al daño que ocasionan en el mundo de afuera. También tropezamos con los compañeros indolentes pasivos, que se encuentran en su propia existencia, ocupados en lograr sus objetivos sin ver a los lados, aunque algunos sean egoístas y perjudiquen a otros para ellos subir o ascender. Entre los indolentes polulan los fríos y calculadores, y los indiferentes y apáticos. Los indolentes normalmente terminan solos y abandonados. Se pueden comenzar a dejar de ser indolente adhiriéndose a alguna causa común con miembros de la agrupación, participando en el apoyo y el respaldo en distintos eventos y servicios dentro de la comunidad, siendo solidarios con los compañeros cercanos y con la agrupación en donde se esté militando. El conocer los problemas de otros, aportar soluciones o colaborar con ello, poco a poco, despertará el interés y en algún momento la indolencia dará paso a la sensibilidad, al entusiasmo y al existir con sentido de pertenencia del programa. La indolencia o incapacidad de sobresalto o reacción ante las circunstancias parece ser el diagnóstico de todos los males que nos aquejan como agrupaciones y que visiblemente enfermos lo padecemos personal, colectiva y grupalmente. Parece que hace falta un análisis profundo de las causas de esta pandemia que nos tiene al borde del exterminio de nuestras voluntades y que se ha escuchado a muchos atribuir de alguna manera a esta oferta de bienestar colectivo bajo los alcohólicos hemos vivido, básicamente desde la fundación del programa, y se convirtió en malestar en nuestras necesidades primarias como agrupación. Lo que es terrible ver es cómo esta indolencia colectiva contagió a la conciencia de los grupos, hasta los tuétanos, haciéndolos no solo incapaces de cumplir con su programa de recuperación, porque los veteranos o los padrinos y ahijados también son indolentes, sino lo que es peor, sin que nadie de la agrupación reaccione para sacarnos de esta languidez inconmensurable y suicida. Es por ello que un grupo deja de pasar el mensaje, porque sus miembros militantes son indolentes ante aquellas personas que están sufriendo. El pensamiento de estos alcohólicos es muchas de las veces: yo ya estoy de este lado, yo ya dejé de sufrir, yo ya dejé de beber, yo ya dejé de consumir, que se preocupen los demás. Esta es una forma muy común del indolente de pensar. No integramos una agrupación ya fallida por misericordia divina, pero somos una camada de exalcohólicos, exdrogadictos,
ex neuróticos postrada por la indolencia, por ser fatalista, una ceguera mental para atender y resolver propios problemas del grupo y de sus miembros. ¿A qué otra causa podemos atribuir la inacción ante los terribles problemas cotidianos que enfrentamos todos al abrir la puerta de nuestros grupos, que con una ráfaga de viento gélido nos hace dudar si sería mejor encerrarnos detrás de las cortinas para huir de la realidad? Porque es, hoy en día, la pregunta imperdible en la mente de todos los miembros militantes de una agrupación. ¿Por qué? El que se eterniza ante la absoluta falta de respuesta a los temas que día a día van deteriorando la calidad de nuestra vida como miembros militantes de la agrupación. ¿Por qué seguimos con el problema de la indolencia en los grupos? ¿Por qué los miembros son indolentes ante el dolor y el sufrimiento de quienes padecen la enfermedad del alcoholismo, la drogadicción o la neurosis? ¿Por qué hay que morirse esperando una ayuda por parte de AA? ¿Por qué no se adoptan medidas drásticas ante los padrinos y los merolicos de Alcohólicos Anónimos que tanto daño le hacen a las agrupaciones? ¿Por qué no se ayuda a los que reinciden en lugar de hacer una desgracia o un circo? ¿Por qué el padrino o madrina cambió su recuperación no más por haber llegado al poder? ¿Por qué los padrinos o madrinas no tienen la capacidad de hacer la unidad por encima de sus deseos personales? ¿Por qué los alcohólicos se sirven del programa para obtener relaciones destructivas? ¿Por qué no se enfrenta con seriedad y responsabilidad el programa de recuperación? ¿Por qué lo que sucede en la agrupación de hoy no nos importa mientras no nos afecta directamente? Y lo más grave, ¿por qué nadie hace nada si todos somos conscientes del deterioro de nuestra recuperación? Como conciencia de un grupo, hemos llegado a ser como el episodio en que una mujer que padece un calambre mientras nada en el río y a pesar de sus gritos de desesperación, sus semejantes no hacen nada para rescatarla. Esto es egoísmo puro e indolencia. La intriga es un fenómeno que acompaña la historia de Alcohólicos Anónimos y que se da en los grupos y de diferentes corrientes, entre sombras o al descubierto, con palabras duras o con adulaciones vestidas de afecto simulado, desde una página abierta o de internet o con un mensaje electrónico privado. La intriga trabaja con modalidades diversas, siempre con la mirada puesta en el objetivo de imponer un punto de vista, conseguir un servicio, promover a un ahijado y denigrar a los enemigos. Surge desde ambiciones y sueños de poder, desde rencores y rabias, desde odios y envidias, a veces desde proyectos buenos para la agrupación, pero defendidos con métodos deshonestos. Quien sucumbe a la tentación de la intriga piensa, en ocasiones, que consigue una victoria, cuando en realidad destruye su propia conciencia, daña a familiares, amigos o compañeros del grupo, siembra desconfianzas y promueve causas desde tácticas deshonestas. Duele constatar cómo un ser cercano queda atrapado por la tentación de la intriga. Alguien que hasta ahora caminaba sereno, con esa honestidad que crea lazos y armonía, sucumbe poco a poco con un deseo extraño de imponer sus deseos personales, con esa actitud de quien esconde tras tirar la piedra. Sobre todo, duele ser víctima de la intriga ajena. A nadie le gusta recibir un golpe traicionero de quien es parte de la propia familia o de quien comparte el mismo techo de una agrupación o una corriente. A nadie le agrada descubrir que ese compañero, amigo o compañera que empieza a brillar ante los demás ha conquistado su fama con intrigas para desprestigiar a los demás y a promoverse sin méritos auténticos. No siempre descubriremos esas maniobras de intriga que tristemente caracterizan a ciertas personas que participan en un drama de las agrupaciones. Más allá del daño que podamos recibir a causa de las manipulaciones de integrantes sin escrúpulos, una respuesta de honestidad, de paciencia y de perdón sincero permite que el corazón recupere espacios de paz y continúe ese trabajo diario a favor del triunfo de la verdad y la justicia entre los corazones de las agrupaciones y los compañeros. El problema es antiquismo y que la desgracia también muy actual, donde quiera que conviven los miembros de una agrupación, se encuentran casi siempre en un integrante entre ellos, en todos los ámbitos,
el padrino, la mesa de servicio, el círculo de los compañeros, los militantes y los familiares. Intriga es el nombre de la acción del verbo intrigar, que proviene del italiano intrigare. A su vez, tricari se deriva de la palabra tricae, embrollos, molestias, líos o impedimentos, vocablo usado siempre en plural y en el sentido figurado, y procede de la lengua vulgar o rústica, donde casi con total seguridad en el origen significó malas hierbas. La intriga se define como la acción o el plan generalmente malintencionado, preparado en secreto y con astucia para conseguir un fin. También es la intensidad curiosa que produce la espera o el interés para conocer una cosa. Es triste pero cierto que muchos compañeros, aquellos que menos lo merecen, son blancos de intrigas, en especial si son exitosos o bien estimados por sus relaciones y servicios dentro de un grupo. Es que los tibios inseguros tratan de destruir lo que les recuerda su mediocridad. Con las artimañas y medias verdades se intentan crear confusión, el prejuicio de un compañero, y para provecho de los intrigosos se tiende una trampa al compañero y el que saca ventaja de la situación se mantiene en el anonimato. Los trapisondistas son alcohólicos que a falta de conocimientos o capacidad mental y emocional arman embrollos y enredos con el objeto de adjudicar o atribuir algo negativo a nosotros. Sus motivos principales son, por ejemplo, la envidia, la vanidad, la frustración, los deseos de poder, la venganza, o incluso simple y sencillamente por la alergia del mal ajeno, o del gozo que sienten al producir problemas. Utilizan con gusto el descontento general para crear una atmósfera de recelo y se parecen mucho a los insatisfechos, quienes sin motivo alguno no están de acuerdo con nada y atacan constantemente a otros miembros. Sobre todo en el ambiente de Alcohólicos Anónimos, nadie está seguro ante estos insatisfechos. Con la creciente mediocridad disminuye, casi hasta desaparecer, la imparcialidad y aumenta en grado desmedido la traición y muchos no se detienen ante nada en su afán de construir planes para derrocar a compañeros exitosos. Resulta muy interesante observar de qué modo se expresan unos alcohólicos enfermos adictos de otros cuando éstos están ausentes. ¿Quién saca provecho de esto? El entrometido que se alegra cuando alcanza su meta sin estar algunas veces consciente de que sus maniobras causan mucho daño y desdicha. Al poner al descubierto a un murmurador pierde el juego, terminando así de golpe. Este tipo de personas envenena la atmósfera sembrando desconfianza, por eso hay que desenmascararlos. En el ámbito de las agrupaciones, la intriga es el conjunto de sucesos, circunstancias y enredos que constituyen el chismarajo y que provocan malestar y resentimiento en el grupo hasta que se resuelve en el servicio. En el grupo existen además los denominados compañeros de intriga. Son los que tienen la finalidad de dar a conocer los malestares y problemas y deficiencias de los líderes, suscitando el interés y creando tensión. Además, que existe la llamada compañía de intriga, utilizando como un anticipo de una estrategia con información incompleta. Es una técnica que generalmente se usa para el lanzamiento de algún nuevo servicio donde no se revela la identidad del mismo ni de quien lo divulga. Es una especie de enigma cuyo objetivo es generar curiosidad y expectativa dentro del grupo. Muchos intrigosos tienen éxito porque es habitual apoyar consciente o inconscientemente a los chismosos, tomando por ciertas todas sus acusaciones, chismes y comentarios que sueltan, sin preocuparnos por constatar la verdad de las confabulaciones y divulgando además esas habladurías. Si todos tuviésemos conocimiento del daño injustificado que se puede causar a otros, haríamos caso omiso de los rumores y mucho menos los propagaríamos. Este ha sido el artículo del día de hoy. Los invitamos a suscribirse si es que aún no lo han hecho y además a que sigan viendo y escuchando más audios de este tu canal Experiencias AA. Felices 24 horas y hasta la próxima.